Mamá, ¿viste eso? ¿Qué cosa? ¿La mamá dándole pecho a su bebé? ¡Bebé! ¡Esa chiquilla ya camina! Ay, mami, pero si hay mujeres que le dan pecho a sus hijos hasta los 7 años. ¡7 años! Sí. Ella debería hacer eso en privado. Es como cuando a la Wisnik se le salió la teta en Buenos Días. ¡Ay, no! Sí, hoy vamos a hablar sobre la lactancia prolongada. ¿Pero qué es la lactancia prolongada? Se entiende por lactancia prolongada aquella que se mantiene más allá de los 2 años. Esta definición se basa en las recomendaciones de la OMS de alimentar a tu bebé con leche materna en forma exclusiva hasta los 6 meses y luego continuar con la lactancia, además de alimentos complementarios, hasta los 2 años. Pero a pesar que la OMS sugiere amamantar a tu hijo hasta los 2 años, en Panamá la mayoría de los pediatras te manda destetar a tu hijo apenas que cumple el año. ¡Basta! ¿No ve que después del año su leche ya no alimenta? ¡Le está haciendo daño a su hijo! Así que para este asterisco entrevistamos a 7 madres, entre ellas una ginecóloga obstetra, todas ellas practicantes de la lactancia prolongada, quienes nos van a explicar en qué consiste, qué beneficios tiene para tu bebé, algunos de los obstáculos que se han encontrado en el camino y cómo superarlos. Realmente no lo decidí, fue algo que sucedió natural. Decidí lactar porque es el mejor alimento que existe para un bebé. Yo decidí amamantar porque le tenía terror a todas las cosas que había escuchado sobre la fórmula. Creo que es más porque nacimos para eso, o sea, porque es parte de, no sé, realmente es como tan natural que por qué no hacerlo. La fórmula es una leche de vaca maternizada. O sea, yo decía, las leches de vaca será para los terneros, pero mi leche humana debe ser mejor que una leche de vaca para mi pequeño humano. Se sabe que hay cosas que son consecuencias de la fórmula directamente. Cuando fue mi primera bebé, yo la verdad no sabía ni que existía ese producto en el mercado y compré los biberones y en algún momento le dije a mi esposo, oye, ¿y esto cuándo se usa? No creo que la fórmula sea un buen alimento para darle a un bebé ni a nadie. Mi razón número 1 realmente va ligada al vínculo emocional y a cómo eso los hace personas más seguras a futuro. Mantienes a tu hijo con el sistema inmunológico alto porque le estás pasando todos los anticuerpos. Y bueno, yo tengo la experiencia con Camil, que tiene 19 meses y él muy poco se enferma. El pecho no es solamente alimentación, no es solamente nutrición, entonces es algo que le da a él esa zona de confort donde si tiene miedo me busca a mí, busca el pecho, si tiene sueño busco el pecho y me logro dormir más fácilmente, si tengo miedo, si estoy triste, si me duele algo. En ningún momento sentí que había alguna razón para ponerle fin a una relación que me estaba causando placer y que le estaba ofreciendo beneficios a mi hija. La intención de tal vez toda mamá es darle a su hijo la mayor cantidad de pecho posible, ¿no? Y hasta los 2 años es la recomendación de la OMS, entonces realmente se siente como que antes de eso tal vez es como lo ideal no quitarle la teta si es posible. La leche cambia a medida que el bebé va creciendo, o sea que después del año ofrece bastantes ácidos grasos esenciales como los omegas, entonces es algo extra que yo le estoy dando a mi bebé. Es la experiencia, es el momento, es el vínculo más hermoso que yo me imaginé tener con mis hijos. Me han sacado de lugares para amamantar. La familia y los colegas, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo ese niño va a tomar teta? Me han hecho sentir, me han minimizado como mujer dentro de la iglesia, que es la casa de Cristo. Apenas que Lea cumplió el año, todo el mundo me ha dicho, dije, ¿hasta cuándo? Todavía, pero si es que ya tiene 1 año. Me han mandado a sacar con la guardia por darle el pecho a mi hija dentro de la iglesia. Escuché muchos comentarios como mi leche no alimenta, no es suficiente, darle la fórmula porque con la fórmula realmente obtiene todas las vitaminas, todo lo necesario para que el niño se desarrolle cerebralmente. Me han dicho que mi leche no es de verdad. Dificultades pues en el entorno laboral. Estoy aquí para decir que sí fue una dificultad, pero no fue una barrera, no fue imposible. Mucha logística, mucho apoyo en mi casa, de mi esposo, de mi familia, pero se logró. Ha habido como una dificultad de tolerar el sueño.
Y como he tenido los 2 niños seguidos, pues yo ahora tengo como 3 años sin dormir. Tener que viajar por trabajo. Aprendí a sacarme leche en aviones, en aeropuertos, en hoteles. No es intuitivo cómo coordinar la logística para eso, pero se puede. Parece difícil, pero si uno quiere, uno puede. Estoy iniciando un embarazo y duele. Los pezones duelen mucho y las noches son terribles para dormir porque duele mucho. Durante el día no tengo tanto problema, pero cuando se pega en la noche... Los invito a que se documenten, a que investiguen, a que lean. Que reevalúen su punto de vista porque es algo totalmente cultural. Hay mucho desconocimiento en cuanto al embarazo y la lactancia. Que sepa la gente que estar embarazado y lactar a un niño es lo más normal del mundo. A los médicos que tienen que estudiar toda la lactancia que no les enseñaron en la universidad, porque a nosotros no nos enseñan de lactancia, pero nos sentimos como autoridades para opinar de temas que son en teoría médicos y que las mujeres siempre preguntan al pediatra, pero realmente no han sido estudiadas, y es verdad. En Panamá yo les puedo decir no hay ni una materia que diga lactancia materna. Si ya están dando de mamar, ya pasaron por lo más difícil. Que se informen, que lean mucho, que busquen información. Primero, un pediatra que te apoye, no como el primero que ante mi duda lo primero que hizo fue regalarme 5 latas de leche. Rodearse de un grupo de apoyo que te entienda, te respete, y empezando por la familia y extendiendo ese grupo de apoyo a todas las personas cercanas a ti que puedan ser empáticas contigo. Aquí en Panamá hay muchos grupos, el principal obviamente de la Liga de la Leche, pero hay muchos más grupos de mujeres que están pasando eso que tú piensas que solo te está pasando a ti, nos ha pasado a muchas. Simplemente rodéate de una tribu de mujeres así con esas ganas de amamantar y vas a ver que lo vas a poder hacer hasta cuando quieras. Uno de los mayores problemas al que se enfrentan las mujeres que desean practicar lactancia prolongada es la presión social. Así que la próxima vez que veas a una mujer con un niño de 2, 3 o 4 años pegado al seno, te invitamos a que no la juzgues. Lo que ella está haciendo es un acto de amor. Está anteponiendo el beneficio de su hijo antes que su propia comodidad. Eso es algo que debería aplaudirse, no juzgarse. Te invitamos a dejar tus preguntas y opiniones en la casilla de comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si quieres ver más, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Ay, pero está muy grande. Ay, pero Dios mío, si ya camina. Ay, pero óigala, habla y toma teta todavía. Y yo, sí, todavía toma, verás cómo le gusta. ¿Y hasta cuándo le vas a dar? Y yo, hasta que vaya a la universidad.